Muy buenos días. Los inversores recuperan el apetito por el riesgo gracias a la artillería dialéctica del presidente de la Fed, Jerome Powell, que consiguió aplacar las dudas recientes en los mercados sobre la hiperinflación y también a una conjunción de noticias positivas en torno a las vacunas. Como dice el refrán, don't fight the Fed, nunca vayas en contra de la Reserva Federal. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Las bolsas globales tratan de recuperar terreno perdido en la última semana y media con la peor racha consecutiva de pérdidas en más de un año, gracias a que los mercados financieros mantienen confianza en que habrá una recuperación económica más robusta de lo esperado en cuanto se empiece a dejar atrás la pandemia del coronavirus, y también gracias a que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha conseguido relajar sus dudas en torno a los efectos no deseados de dicho rebote de la economía, en especial de la inflación, y que venía descontando ese rally robusto de los rendimientos de los bonos que habían llevado a la curva del rendimiento a máximos desde 2014, indicador adelantado de que efectivamente están creciendo con fuerza las expectativas de precios de inflación y también de tipos de interés. Justo además cuando más se tensionaban ayer los mercados, con el bono a 10 años de Estados Unidos que superaba el 1,4% por primera vez en más de un año y el de a 30 años el 2,29% en máximos desde enero de 2020, Jerome Powell arrancaba su segunda comparecencia en el Comité de Asuntos Bancarios del Senado, después del día previo haberlo hecho en el Congreso, y conseguía darle la vuelta a la tortilla al asegurar que llevará al menos 3 años llevar la inflación de forma sostenida, ese objetivo del 2% de la institución, o lo que es lo mismo, aún queda un largo camino por recorrer hasta conseguir los objetivos de una política monetaria ultracomodaticia que ha sido sin duda el soporte vital que ha mantenido con vida a la economía y a los mercados desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020. El poder de seducción del presidente de la Reserva Federal consiguió convencer a los inversores de que esas ingentes cantidades de dinero seguirán fluyendo hacia la economía y hacia los mercados, y de que no habrá subidas prematuras de tipos de interés, que al final era sin duda el claro miedo de los mercados en las últimas jornadas, en las últimas semanas. Mensajes que después reproducía también a la perfección esta pasada noche el número 2 de la institución, el vicepresidente Richard Clarida, diciendo que desde luego son muy robustas las perspectivas para la economía norteamericana, pero también decía que la recuperación es desigual, que todavía el mercado laboral está recuperándose de forma bastante más lenta y que la inflación está por debajo del objetivo, por lo que las herramientas y la aproximación, la orientación de la política monetaria, sin duda en estos momentos es la apropiada. Unas dudas sobre la política monetaria y sobre los bancos centrales que evidentemente, estamos hablando del mayor banco central del mundo, también lógicamente pueden terminar por afectar a otros bancos centrales, y sobre ello precisamente se ha referido esta mañana en una entrevista la miembro del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel. Ha defendido que una retirada prematura de la política fiscal y de la política monetaria sería un claro error que podría hacer un daño importante a la recuperación de la economía, y de hecho dice que una subida abrupta en los tipos de interés lógicamente podrían dar marcha atrás a la recuperación, a la mejoría de las perspectivas de crecimiento a nivel global. Dice que desde luego necesitan garantizar que no hay un endurecimiento de las condiciones de financiación. Como decíamos, estas dudas habían venido provocando un fuerte rally en los rendimientos de los bonos, que de momento siguen lógicamente en el foco, porque al final lo que están descontando es un robusto crecimiento económico, aunque lo que preocupa a los mercados es los efectos no deseados de esa aceleración en la actividad económica. Veíamos ayer esa fuerte subida para los rendimientos en Estados Unidos, que se ha prolongado durante la sesión asiática, principalmente en Japón, con varias de las referencias de los bonos japoneses que han tocado también máximos de los últimos ejercicios, y con el también rendimiento del bono a 10 años de Australia, que superaba el objetivo de la institución monetaria del país, del Banco de Reserva de Australia, que al mismo tiempo
ponía en los mercados 3.000 millones de dólares más en compras en ese quantitative easing para tratar de defender ese objetivo en el rendimiento del bono a 10 años. Por lo tanto, movilizándose también el Banco de Reserva de Australia, los bancos centrales, para tratar de controlar esa subida en los rendimientos de los bonos, que sin duda, lógicamente, es una de las grandes preocupaciones de fondo. Jerome Powell conseguía con esos mensajes levantar unas bolsas que terminaron la sesión con fuertes subidas y con el Dow Jones de industriales en máximos históricos. Y de momento, con las bolsas globales que siguen tratando de prolongar también hoy bajo el soporte de varias noticias positivas sobre las vacunas, como decíamos al inicio de esta crónica, sin duda el claro catalizador de fondo que está permitiendo esa enorme confianza en que habrá una recuperación robusta de la economía, ya que permite empezar a vislumbrar el final de la peor pandemia en más de un siglo. Por un lado, datos reales ya de uso de la vacuna en uno de los países más avanzados en el proceso de inmunización, como es Israel, y que apuntan a que la vacuna de Pfizer y BioNTech tiene una efectividad en el mundo real del 94%, y también a que esta vacuna es efectiva contra la variante británica de la COVID-19. Por otro, la farmacéutica estadounidense Moderna ha anunciado que está ya empezando las pruebas de una nueva vacuna elaborada específicamente contra las nuevas variantes del virus. Sin duda una noticia muy positiva en torno a una de las claras preocupaciones de los mercados por la explosión de contagios que están provocando las variantes. Además, también ha anunciado que está impulsando la producción de vacunas y que eleva su objetivo de producción. Por otro lado, el consejero delegado de AstraZeneca en Italia ha dicho que están considerando la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna, de su vacuna, para elevar su efectividad, y que además están empezando a trabajar también en nuevas versiones de la vacuna para hacer frente a las cepas. Y por último, también la FDA avanzaba ayer que la vacuna de Johnson & Johnson es efectiva y segura, lo que abre la puerta como paso previo a que mañana su comité técnico del regulador del medicamento norteamericano dé luz verde al uso de emergencia de esta vacuna, en la que están puestas grandes esperanzas, ya que al ser de solo una dosis podría permitir acelerar sin duda el proceso de inmunización. Sin duda, las vacunas son uno de los claros catalizadores que están incrementando de forma robusta las perspectivas de crecimiento. Otro de los claros catalizadores son los estímulos fiscales que están por venir en Estados Unidos. Hemos conocido en las últimas horas cómo algunas de las dudas en el Senado están llevando a anticipar que podrían recortar de manera significativa la cantidad total de ese plan de estímulos, desde los 1,9 billones de dólares iniciales planteados por la administración de Joe Biden. Siguen la lucha también, entre otras cosas, sobre ese salario mínimo, esa subida del salario mínimo hasta los $15 por hora. En este contexto, las bolsas asiáticas, como decíamos, han prolongado ese tono positivo visto ayer en Wall Street, con subidas al cierre para Tokio del 1,67% para el Nikkei, del 1,22% para el Topix Index, del 3,77% para el Kospi surcoreano y del 0,8% para la bolsa de Australia. Las bolsas que están abiertas: Hansen de Hong Kong más 1,5%, Shanghai Composite se anota 3 décimas y el CSI 300 subiendo un 0,35%. En el mercado de divisas suben las bolsas, suben los futuros, como enseguida veremos, cae el dólar index. Por lo tanto, claro indicador de que hay apetito por el riesgo de los inversores. Se deja un 0,21% en las 89,93 unidades, y de momento el petróleo prolonga las subidas de ayer, después de que las cifras semanales de producción en Estados Unidos mostrasen una caída en la producción de petróleo, lo que presiona al alza a los precios. Menor suministro por esa ola de frío, ese impacto de la ola de frío que ha provocado disrupción en Texas en especial. Crudo americano sube 2 décimas, $63,32. El Brent se anota 3 en los $66,40 por barril. También en positivo vienen, como decíamos, unas bolsas europeas que apuntan a una apertura con avances entre 4 y 6 décimas para los principales indicadores del viejo continente, en una jornada en la que esperamos referencias también después de esa cifra de confianza del consumidor en Alemania, cifras también idénticas de confianza de consumo que vamos a tener, y empresarial también, en Francia, Italia o la zona euro, junto a cifras de financiación y masa monetaria, y declaraciones además también de Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo. En el plano corporativo van a cotizar resultados hoy. En España, los de Telefónica ha anunciado un beneficio neto de 1.582 millones de euros en 2020. Es un 38,5% más que un año antes, aunque la compañía, que ha dicho que prevé amortizar un 1,5% del capital, ha anunciado una
una bajada del dividendo, un recorte del dividendo del 30% del 25%, hasta 0,30 euros por acción desde los 0,40 euros anteriores. Por lo tanto, Telefónica gana un 38% más, pero recorta el dividendo un 25%. También van a cotizar las cuentas de una de las compañías, sin duda, o de los sectores, que es claro catalizador del duro impacto de la pandemia. NH Hotels ha perdido 371 millones de euros en 2020 por las restricciones de la COVID-19. Además, hablábamos ayer de que BBVA estaba planeando unos 3.000 despidos en su nuevo ERE. Hoy dice el diario El Confidencial que planea también el cierre de entre 500 y 600 oficinas en España, como parte también paralela a esos despidos que planea la compañía. Hoy, por cierto, BBVA se levanta con buenas noticias. Veremos a ver si lo afecta hoy de forma positiva en bolsa. Jefferies ha subido su consejo desde mantener hasta comprar y ha elevado el precio objetivo desde 3,50 euros por acción hasta los 5,50 actuales. En Europa han decepcionado las cuentas de Bayer, de la farmacéutica alemana. EBITDA de 2.300 millones frente a los 2.400 esperados, ingresos de 10.000 millones frente a los 10.120 que esperaba el consenso del mercado. También ha decepcionado la aseguradora francesa AXA, beneficio neto de 3.160 millones frente a los 3.900 esperados, aunque plantea mantener el dividendo en 1,43 euros por acción. Y superan expectativas, por el contrario, la cervecera belga AB InBev, con beneficio por acción de $0,81 en el cuarto trimestre frente a los 0,77 esperados, y también Standard Chartered, del banco británico, que ha presentado un beneficio antes de impuestos prácticamente en línea con lo esperado, 2.500 millones frente a los 2.550 esperados por analistas, y ha propuesto volver a pagar dividendo de $0,09 por acción para la compañía. Además, estamos conociendo también algunas cuentas más. El grupo de defensa BAE Systems está anunciando ventas de 20.860 millones, supera expectativas, los 20.490 que esperaba el consenso del mercado. La compañía energética Centrica, la compañía británica, está anunciando en este caso un beneficio neto anual de 362 millones de libras, pero anuncia que no va a presentar pérdidas netas antes de impuestos de 577 millones de libras abultadas para la compañía, y dice además que cancela el dividendo, o que no va a presentar dividendo a cuenta de estos resultados del ejercicio 2020. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street de momento vienen prolongando avances, y con el Dow Jones de Industriales apuntando a una apertura por encima de los 32.000 puntos, subidas de entre 2 y 3 décimas para los tres principales indicadores. Hoy de nuevo con referencias importantes. Vamos a tener a las 2:30 GMT+1 varios datos sin duda relevantes para la economía norteamericana, las habituales solicitudes semanales de desempleo, pedidos de bienes duraderos y lectura del PIB del cuarto trimestre del pasado año. Además, una agenda que completan cifras de ventas de viviendas pendientes, subasta de bonos a 7 años, mensajes de Bostic y Quarles de la Fed, y resultados hoy también de compañías como Moderna, Best Buy o JM Smucker. Feliz sesión.